Hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad crónico-degenerativa del sistema nervioso que no tiene cura, solo se controla. Es el segundo trastorno más frecuente después del Alzheimer. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en nuestro país, su incidencia es de 50 casos por cada 100,000 habitantes, siendo más frecuente en hombres y ahora pues se presenta a más temprana edad, en promedio a los 40 años. Algunos de los primeros síntomas de esta enfermedad son afectación en el olfato, estreñimiento, alteraciones del sueño, así como cambios de humor. Pero mire, para platicar acerca más sobre esto, para ampliar toda esta información, se encuentra con nosotros en el estudio Salvador Díaz Priego, terapeuta y neurorehabilitador. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La emoción recupera la función. Las emociones las utilizamos para ayudar a los pacientes a recuperarse del daño degenerativo que produce el Parkinson. Ahora, nosotros pensamos en Parkinson y yo pienso en el movimiento solamente de las manos. Sí. Vaya, creo que lo que estamos entendiendo hoy es que va mucho más allá de el tener este movimiento constante en las manos. ¿De qué estamos hablando con el Parkinson? Estamos hablando de daños que son en tres ámbitos. Uno es el físico, en nuestra biología. Les pongo un ejemplo, ese sufre de estreñimiento severo. Esa es la parte fisiológica. La segunda parte, que es muy poderosa, es la parte emocional. Casi una regla en las personas que sufren el Parkinson es la depresión severa. De hecho, está considerado, en mi experiencia personal, que uno de los factores que influye para que una persona sufra Parkinson es haber atravesado largas etapas de depresión severa. Larga etapa de depresión severa, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Años. 20 años. Ah, ok. O sea, 20, 30 años. O sea, estamos hablando de historias de personas que vivieron estrés durante tantos años que hay un momento en el que el cuerpo sufre algún colapso. Y tiene varias opciones, pero uno de los padecimientos que más está aumentando en el mundo es el Parkinson, porque tiene un efecto, tiene también un componente de ambiente, de contaminación. Y aquí el cigarro, maravilloso cigarro, ¿verdad? Tiene unas cantidades de sustancias como el cianuro, como el plomo, que empiezan a afectar a las personas que tienen una pequeña predisposición genética. Oye, pero tú nos hablas del estrés y me parece que no hay persona, yo creo que no le hayan dicho que se relaje porque anda muy estresado. ¿Qué niveles de estrés tendrían que manejarse para ello? ¿O es cuando no sabes controlar el estrés? Me parece que es muy amplio el tema del estrés, ¿no? Sí, es muy apasionante, pero es muy importante tener bases muy sólidas. Por ejemplo, el estrés es un proceso. Tenemos que cambiar la idea de que el estrés es negativo. Hay un gran científico que descubrió el padre del estrés, por llamarlo así. Él nos dijo que hay dos tipos de estrés: el positivo y el negativo. Exacto, el eustrés, el que te da emoción de hacer algo, y el negativo, el distrés. Aquí nosotros tenemos un método que hemos aportado, que hemos creado entre varios especialistas, y yo quiero compartirles 3 herramientas que usamos para las personas que tienen un padecimiento crónico degenerativo. Le llamamos ECV, evento cerebrovascular, para las familias también, porque aquí lo importante es que cuando hay un enfermo de este tipo, la familia completa colapsa emocionalmente. 3 herramientas, se las digo y se las comparto a nuestro público. La primera es autoaceptación. Ok. Es un proceso impresionante, muy difícil. Es facilísimo decirlo, pero llevarlo a cabo, uy, cuesta. Es un capo laboro. Claro. Autoaceptación. La segunda, esta herramienta abre puertas en la mente, autoamabilidad. Claro, luego somos tan duros con nosotros mismos. De verdad que luego no hay peor enemigo que uno mismo para atacarnos. Por supuesto, acabas de dar la clave. Estoy seguro que a todos nosotros lo que más nos ha hecho sufrir son nuestros pensamientos, no la realidad. Sí, por supuesto. La realidad es una parte, pero nosotros
nos atormentamos. Es muy triste que actualmente, en este momento, hay millones de personas que están siendo atormentadas por su mente. ¿Sí? Y la tercera herramienta, autopaciencia. Entonces, ¿cómo la no, ya. Autoaceptación. No, a ver, Salvador, ¿cómo consigo la última ya? Porque de veras esa creo que es de las más difíciles. Cultivando estas virtudes. Estas son virtudes. Y son capacidades que yo les digo a todos, si puede ayudar a un cerebro enfermo, imagínate lo que puede hacer por un cerebro sano. Entonces son herramientas que el proceso es solo la terapia. Les pongo un ejemplo. Hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer ahorita una terapia y solo por 20 minutos tú vas a aceptar todo lo que suceda, vas a ser amable contigo y vas a aceptarte. 20 minutos. O puedes empezar con 5. Y así decimos, por los siguientes minutos tú no vas a resistirte a nada que suceda. Si hay un ruido, si se cae algo en tu casa, si pasa una patrulla, tú por esos minutos empiezas a decir, voy a aceptar. Decimos, no rechazo, dejo ser. ¿Se acuerdan de Lil B? De ahí viene. Claro. No rechazo, dejo ser. No retengo, dejo ir. Y no deseo nada. Por unos minutos apago todos los deseos que tengo. Y entonces las funciones del cuerpo y de la mente empiezan a cambiar. Es un método muy, muy sencillo, milenario, no lo inventamos nosotros, claro, pero es algo que se puede aplicar en las terapias. Ahora, en el tema del Parkinson, me imagino que, ya lo decíamos, no es algo que se cura, sino que se controla. ¿Cuál es el momento prematuro para nosotros poderlo detectar? Y en todo caso, por ejemplo, esta presencia de las manos que te tiemblan, ¿ya sería lo último? O sea, ¿ya estaríamos hablando de que ya estamos en la última fase o algo por el estilo? No, hay 5 fases. Y la primera fase es la de más alerta. Cuando ya empezó la primera fase es porque el padecimiento ya tiene años. No se puede diagnosticar hasta que hay síntomas, los primeros síntomas. Primera etapa, yo les aconsejo que cuando veamos que tenemos temblor en un hemisferio del cuerpo, pero no solo temblor, porque mucha gente tiene el síndrome del pie inquieto y la mano inquieta. No se debe confundir con eso. Hay otras características. Por ejemplo, lentitud al caminar, problemas al caminar, rigidez en un hemisferio del cuerpo. Esa es la primera etapa. Cuando hacemos todo lento o empezamos a hablar lento, escribir lento, movernos lento, cuando arrastramos los pies. Atención, ¿verdad? Que a todos de niños nos decían, sí, no levanta los pies, acabo de trapear. Sí, claro. Exactamente. Entonces, cuando vemos eso y estamos viendo que en cuestión de meses o en un año o 2 años se pasó al otro hemisferio del cerebro y se agravó, hay que tener un diagnóstico. ¿Con quién vamos? Bueno, primero un médico general y él nos va a canalizar con un neurólogo. Se hacen 2 pruebas muy sencillas, que es prueba de sangre y neuroimagen. Hoy tenemos la ventaja que hay varias opciones de neuroimagen, pero es muy importante el diagnóstico. Salvador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que nos amplías muchísimo el tema del Parkinson, pero sobre todo estas 3 cosas que nos pides, ¿no? O sea, ser amables con nosotros, aceptar lo que está pasando y tener paciencia con nosotros. Eso yo creo que lo debemos de aplicar, sanos o no sanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador Díaz Priego, terapeuta y neurorehabilitador.